Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal Ryan? ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal André? ¿Cómo estás? Buenos días Santiago. Buenos días Yadira. ¿Qué tal Estefan? ¿Cómo estás? Listo, ahí está. A ver chicos, comencemos. Semana número 2, clase número 2 del curso de física. El día de hoy veremos todo respecto a cinemática. La clase pasada vimos un poquito, ¿no? Conceptos previos, conceptos básicos. Vimos un movimiento sencillo como es el MRU. El día de hoy vamos a completar toda la parte de cinemática. Veremos el movimiento MRV, veremos movimiento vertical de caída libre, también el movimiento parabólico de caída libre y terminaremos con el movimiento circular. Básicamente vamos a ver todos los movimientos, ¿correcto? Vamos a terminar con los movimientos rectilíneos y también con los movimientos curvilíneos. Así que, comencemos. Para poder iniciar el análisis de los movimientos con velocidad variable, nosotros debemos recordar que en la clase pasada hemos visto un MRU. Y el MRU tiene como característica principal que la velocidad es constante. ¿Correcto? Velocidad constante. Entonces, ahora veremos movimientos con velocidad variable. Y la culpable de que la velocidad cambie viene a ser la aceleración. La aceleración es una cantidad física vectorial que nos indica la variación de la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Entonces vamos a ver cómo la aceleración va a generar el cambio de la velocidad. Observa, por favor. Al inicio, en la posición inicial, el cuerpo estará con cierta velocidad inicial. ¿Listo? Debido a esa velocidad, empezará a avanzar, ¿cierto? Debido a esa velocidad, empezará a avanzar. De tal manera que luego de un intervalo de tiempo, luego de un delta de t o intervalo de tiempo o tiempo transcurrido, el cuerpo cambiará de posición. Y debido a la aceleración que tiene, también cambiará de velocidad. Entonces, esta aceleración está generando un cambio en la velocidad. Ese cambio puede ser a favor o puede ser en contra, ¿no? Puede ser que la velocidad aumente su valor o puede ser que la velocidad disminuya su valor. En cualquiera de los dos casos está generando un cambio. De tal manera que definimos la aceleración como una cantidad física vectorial que nos indique el cambio de la velocidad en función del tiempo. Es el cambio de la velocidad entre intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces definimos nuestra aceleración como variación de la velocidad entre variación de tiempo. Importante las unidades. La unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. En base a esta aceleración, nosotros vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, el MRV. ¿Listo? Ahora, antes de estudiar de lleno ese movimiento MRV, vamos a recordar cuándo un movimiento es acelerado y cuándo un movimiento es desacelerado. ¿Correcto? Recordemos que la aceleración genera cambio en la velocidad. Esa velocidad puede aumentar o puede disminuir. ¿Listo? Cuando la velocidad aumenta su valor es porque el movimiento es acelerado. Cuando la velocidad disminuye su valor es porque es un movimiento desacelerado. ¿Correcto? De manera vectorial, ¿cómo nos damos cuenta? ¿No? De forma vectorial nos vamos a dar cuenta que el movimiento es acelerado. El movimiento será acelerado cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Observarás que la velocidad y la aceleración apuntan hacia el mismo lado.
Cuando ambos apuntan hacia el mismo lado, podemos decir que el movimiento es acelerado. Pero ¿qué pasaría, profesor, cuando la velocidad, qué pasaría cuando la velocidad y la aceleración apuntan en direcciones opuestas, direcciones contrarias? Cuando apuntan en direcciones opuestas o contrarias, la velocidad empezará a disminuir. ¿Listo? El valor de la velocidad disminuirá. A eso se le conoce como movimiento desacelerado. A eso se le conoce como movimiento desacelerado. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta o tenerla claro cómo identificar un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. ¿Correcto? Ahora, Profesor, profesor, sí. la aceleración yo pensaba que se movía de acuerdo a la velocidad, de acuerdo al vector de la velocidad. No, la aceleración es una cantidad física independiente de la velocidad. ¿Listo? No hay una dependencia directa entre ellos. La aceleración no depende de la velocidad. Esto es Sí. al revés. La velocidad depende de la aceleración. Y no necesariamente deben tener la misma dirección o la misma orientación. Puede ser a favor o puede ser en contra. Pero Incluso, la fórmula de la aceleración incluye la velocidad. claro, sí, pero mira, vamos a tener en cuenta algo. En el curso de física tú vas a encontrar muchas fórmulas, pero eso no significa que esa cantidad dependa de la otra. Una cosa es la relación matemática y otra cosa es la relación física, la relación real. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que la aceleración genera el cambio de la velocidad. ¿Listo? Cuando un cuerpo tiene aceleración, entonces se genera un cambio de la velocidad. ¿Listo? Pero no es lo contrario. ¿Me dejo entender? Nos vamos a dar cuenta más claramente de eso cuando veamos el tema de dinámica. En el tema de dinámica nosotros vamos a ver que la aceleración depende de otra cantidad, que viene a ser la fuerza. Entonces todo viene a partir de la fuerza. Cuando un cuerpo experimenta una fuerza resultante, el cuerpo adquiere aceleración. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir que la fuerza genera la aceleración y no viceversa. La aceleración no genera la fuerza. ¿Me dejo entender? Hay una relación numérica, sí, obviamente, pero no hay una dependencia. La aceleración no genera la fuerza, es al revés. La fuerza genera la aceleración. Y aquí es lo mismo. La velocidad no genera la aceleración. La aceleración genera la variación de la velocidad. ¿Correcto? Por ese motivo, en esta formulita anterior, te das cuenta que la aceleración numéricamente es igual a la variación de la velocidad entre variación de tiempo. La aceleración es la que genera el cambio de esta velocidad. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, la velocidad y la aceleración pueden tener direcciones diferentes o pueden tener direcciones iguales. Cuando tienen la misma dirección, se llama movimiento acelerado. Y cuando tienen direcciones diferentes, opuestas, se llama movimiento desacelerado. ¿Correcto? En base a esos movimientos o, bueno, direcciones de velocidad y aceleración, podemos estudiar el movimiento MRV. ¿Listo? El estudio del movimiento MRV lo vamos a hacer a través de las ecuaciones de movimiento, ecuaciones vectoriales. ¿Qué tenemos en pantalla? Son tres ecuaciones vectoriales. La primera ecuación, ecuación de la velocidad en función de la posición. Disculpa, ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué me dice esta ecuación? La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, la ecuación de la posición en función del tiempo. Ecuación de la posición en función del tiempo. Aquí se cumpliría que la posición final es igual a posición inicial. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Y la tercera ecuación es la ecuación de la velocidad en función de la posición. Ecuación de la velocidad en función de la posición. Ahí está. Donde la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por diferencia de posiciones. Esta diferencia de posición es posición final menos posición inicial. Por favor, tener en cuenta que estas ecuaciones son vectoriales. ¿Listo? Esto se podría decir, usar a la par con las ecuaciones escalares, que son las ecuaciones que normalmente se hace en época de colegio. En el colegio, cuando tú haces el MRV, tú trabajas con ecuaciones escalares, no trabajas normalmente con ecuaciones vectoriales, ¿correcto? ¿Cuáles son las ecuaciones escalares? Son aquellas ecuaciones donde colocas más menos, ¿cierto? Dime, ¿en el colegio has trabajado las ecuaciones del MRU con el signo más menos? Sí, profesor. Listo. Entonces, esas son las ecuaciones escalares. En cambio, aquí estamos viendo ecuaciones vectoriales. Esto, aquí no existe más menos. ¿Por qué? Porque cada cantidad, velocidad, aceleración, posición, tienen su propio signo, porque son cantidades vectoriales. ¿Cómo yo identifico el signo? Por ejemplo, para la velocidad, el signo se identifica en función al movimiento. Si el cuerpo se mueve a la derecha, la velocidad será positiva. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la velocidad será negativa. Y igual la aceleración, ¿no? Si la aceleración es hacia la derecha, positivo. Si la aceleración es hacia la izquierda, sería negativo. ¿Correcto? Nosotros en los problemas no solamente vamos a usar estas ecuaciones vectoriales, sino que también vamos a poder usar las ecuaciones escalares, ecuaciones que se supone ya tenemos conocimiento. ¿Correcto? Así que vamos a compensar ambas. Se va a poder usar ambas. Ya durante la práctica de los problemas, vamos a identificar o vamos a remarcar cuáles son esas ecuaciones escalares. Ahora, ¿por qué son importantes las ecuaciones vectoriales? Porque a partir de estas ecuaciones vectoriales nosotros vamos a generar algunas gráficas. A partir de estas ecuaciones vectoriales vamos a generar algunas gráficas. Por ejemplo, la primera gráfica nace a partir de esta ecuación. A partir de esta ecuación. La primera ecuación es ecuación de la posición en función del tiempo. Nos damos cuenta que la ecuación de la posición en función del tiempo ahí está. Listo. Nos damos cuenta que la ecuación de la posición en función del tiempo es una ecuación cuadrática. Al ser una ecuación cuadrática, la gráfica que se genera es una parábola, ¿correcto? Entonces, esta curva roja es una parábola. Esta curva, esta parábola se intersecta en un punto con el eje de las posiciones, con el eje vertical. Entonces, ese punto de intersección representa la posición inicial. Representa la posición inicial. Entonces, ya tengo esta posición inicial. Ahora, ¿qué más deberíamos encontrar de esta gráfica? La velocidad inicial y la aceleración, ¿correcto? Ahora, esa velocidad inicial y esa aceleración lo vamos a encontrar normalmente evaluando, ¿no? El problema te va a decir algunos datos, por ejemplo, la gráfica te va a indicar esto, ¿no? Te va a decir, para un tiempo de 2 segundos, el cuerpo estará en la posición, imaginemos, en la posición 8 metros. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Reemplazar. Pones para t igual a 2, x vale 8. Reemplazas. X vale 8 igual a x sub 0, que ya puedes encontrar el valor tal vez, más velocidad inicial por el tiempo que vale 2, más un medio de la aceleración por el tiempo que vale 2 al cuadrado. Reemplazas, evalúas. Al evaluar generamos una ecuación de dos variables. ¿Listo?
Como tengo dos variables y una ecuación, me faltaría otra ecuación con dos variables para poder resolver. Por eso un problema te va a dar otro valor seguramente, ¿no? Otro punto, ¿no? Para el tiempo un segundo, la posición será 5. Entonces, al evaluar los dos puntos, al evaluar estos dos puntos, tú vas a encontrar la velocidad y la aceleración, ¿correcto? Esa es la manera de trabajar este tipo de gráficos. Ahora, también podemos encontrar la velocidad en cualquier tiempo, no necesariamente al inicio, sino también en cualquier tiempo. Pero para eso necesito trabajar con rectas tangentes. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es la velocidad en el tiempo t, pues en ese tiempo t, en ese tiempo, en la gráfica, tú vas a trazar una recta tangente, ¿no? Una recta tangente. Esta recta tangente tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, tiene un ángulo teta. Por lo tanto, diremos, la tangente del ángulo teta, la tangente del ángulo teta representa la velocidad. La tangente del ángulo teta representa la velocidad. ¿Correcto, chicos? Entonces, siempre que yo quiera calcular la velocidad de un cuerpo en cualquier tiempo, debería trazar una recta tangente. Pero, te digo algo, a ustedes no le va a venir ese tipo de problemas. ¿Listo? A nivel preuniversitario es casi imposible que se vea eso, que se aproveche esa recta tangente y ese ángulo. Porque obviamente es tedioso trabajar con un ángulo de inclinación y una recta tangente a una parábola. Es complicado, chicos. Pero lo que sí puedes encontrar tú es la recta tangente al inicio. Si te das cuenta, si yo trazo una recta tangente en el punto inicial, en este vértice, en el vértice, la recta tangente es horizontal. Y cuando una recta tangente es horizontal, significa que el ángulo de inclinación es cero. Y si el ángulo de inclinación es cero, la tangente de cero es cero. ¿Eso qué significa? Significa que la velocidad en ese punto, la velocidad al inicio sería cero. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso sí puedo aprovechar, porque la recta es horizontal. No necesito buscar ningún ángulo, porque ya sé que vale cero. Entonces, puedes aprovechar esa información también, ¿correcto? Entonces, tengo aquí nuestra primera gráfica. Gráfica de la posición en función del tiempo. Gráfica de la posición en función del tiempo. Ahora veamos la segunda gráfica. La segunda gráfica nace de la primera ecuación. Ahí está. Gráfica de la velocidad en función del tiempo. Nos damos cuenta que esta ecuación es de primer grado. Al ser de primer grado es una recta. Al ser una recta tenemos la que ves en pantalla, pues, ¿no? Esta recta roja se intersecta con el eje de las velocidades, con el eje vertical en un punto. Ese punto de intersección es la velocidad inicial, ¿no? Punto de intersección es la velocidad inicial, ¿correcto? Entonces ya tengo la velocidad inicial. Pero ¿qué nos faltaría? La aceleración. ¿Cómo encuentro la aceleración? La aceleración lo vas a calcular con la tangente del ángulo. Observa que la recta tiene una inclinación teta. Entonces la tangente de ese ángulo teta, la tangente de ese ángulo teta es la aceleración. Tangente del ángulo, aceleración. ¿Qué más? También podemos observar que debajo de la gráfica se genera una superficie. ¿Listo? En esta oportunidad se está generando un trapecio, ¿no? ¿Se puede generar un rectángulo, un cuadrado, un triángulo? Sí. Hemos encontrado aquí un trapecio. Entonces se va a cumplir que el área de ese trapecio o el área sombreada es igual a la distancia recorrida. Entonces el área sombreada es igual a la distancia recorrida, chicos, ¿correcto? Ya está. Entonces todo eso puedo encontrar a partir de las gráficas. Así que el tema de gráficas es sumamente importante, chicos. Sumamente importante. Profesor, ¿Sí? ¿por qué valía el ángulo cero en el vértice de la posición inicial? Porque la recta es horizontal. Horizontal, Ajá. La como que recta. 180 grados, ¿no? No.
Bueno, ya si lo que quieres tomar como 180 grados, tangente de 180 también es cero. Igualito es. Pero en Ah, realidad ok. es 0 grados. Recuerda que, mira, si acá es teta, imagínate que esta recta descienda, caiga. Se va reduciendo este ángulo hasta que sea cero, hasta que la recta sea horizontal. ¿Correcto? Listo, profe. Listo. Ya está. Entonces ya hemos visto el movimiento MRV, sus ecuaciones y obviamente las gráficas que se generan. Ahora veremos otro movimiento similar llamado movimiento vertical de caída libre. En el movimiento vertical de caída libre podemos notar que es igualito al MRV. La gran diferencia es que es en el eje vertical, nada más. ¿Correcto? Ahora, para poder analizar el movimiento vertical de caída libre, debo considerar algunos puntos. Por ejemplo, primera consideración. Este movimiento vertical de caída libre es una aproximación del MRV, en el cual se verifica cerca de la superficie terrestre. Es decir, nosotros solamente analizamos en la misma, se podría decir, a ciertos metros respecto a la superficie terrestre. Es decir, yo no puedo decir que el movimiento vertical de caída libre es válido a 10 kilómetros de altura o a 40 kilómetros de altura. No, ahí no es válido. Esto puede ser válido a 10 metros, 20 metros, 100 metros, 1000 metros tal vez por ahí. ¿Listo? Valores muy pequeños, ¿correcto? Muy pequeños valores. Siempre se desprecia la resistencia del aire también. Se desprecia resistencia del aire. ¿Listo? Cuando nosotros lo mismo, ¿correcto? Despreciamos eso. Ahora, ¿qué más también? Se va a considerar que el móvil, el cuerpo experimenta una aceleración de la gravedad. El móvil experimenta una aceleración de la gravedad, la cual se mantiene constante. ¿Listo? La cual se mantiene constante. Y su valor siempre es vertical hacia abajo. La gravedad siempre apunta hacia abajo. Para ser más exactos, apunta hacia el centro de la Tierra. Apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a considerar esos puntos. Ahora, algo más también, ¿no? Ya que estamos a nivel preuniversitario y estamos en San Marcos, la gravedad para nosotros, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto es el valor de la gravedad que nosotros debemos considerar? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Efectivamente. Para nosotros el valor de la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? A menos que el problema te diga lo contrario, pues, ¿no? A menos que el problema te diga considere 9,8, 9,9, no lo sé. Pero normalmente se consideran 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Excelente. Listo. Entonces, acá tenemos el movimiento vertical de caída libre, sus consideraciones. Ahora sí analicemos el movimiento en sí. Observarás que hay una persona que lanza un objeto hacia arriba. ¿Listo? Con cierta velocidad inicial. ¿Listo? En ese instante de tiempo, tiempo t sub 0, al inicio de su movimiento, el cuerpo estará en cierta posición inicial. Debido a la velocidad con la cual se lanzó, el cuerpo va a empezar a subir. El cuerpo empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y mientras que suba, se está generando un cambio de la posición y también un cambio de la velocidad. Y nos vamos a dar cuenta que cuando el cuerpo está subiendo, en el tramo de subida, ¿listo? La velocidad empieza a reducirse. Si tú la lanzas con 40, ahora será 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 y llegará un momento donde la velocidad es cero. ¿Listo? El cuerpo deja de tener velocidad. Y justo esa posición donde la velocidad es cero, se comenta, se dice que la posición es de altura máxima. El cuerpo estará en su posición de altura máxima. Es decir, ya no puede subir más. A lo mucho llega a ese punto. Pero no se queda ahí. Debido a efectos gravitatorios, el cuerpo debe descender, debe caer. ¿Listo? Entonces primero sube, ahora desciende. Cuando sube, su velocidad disminuye. Y cuando baja, su velocidad
va a aumentar. De tal manera que debido a la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo, esta velocidad va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos el movimiento vertical de caída libre. En el proceso de subida será un movimiento desacelerado porque disminuye su velocidad. Y en el movimiento de bajada será un movimiento acelerado porque aumenta su velocidad. ¿Correcto? Para poder estudiar este movimiento también tenemos ecuaciones. También tenemos ecuaciones. Ecuaciones que vamos a resaltar a continuación. Ahí está. Tres ecuaciones. Tres ecuaciones para el movimiento vertical de caída libre. Primera ecuación, ecuación de la velocidad en función del tiempo. Se va a cumplir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial gravedad apunta hacia abajo. ¿Correcto? Segunda ecuación, ecuación inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Segunda ecuación, posición en función del tiempo. Y la tercera ecuación, ecuación de la velocidad en función de la posición. La velocidad final es igual, disculpa, la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. ¿Correcto? Cabe Profesor, recalcar. ¿Sí? Coméntame. ¿podría volver la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Gracias, profesor. Listo. Cabe recalcar, chicos, que estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales. Ecuaciones vectoriales, no son ecuaciones escalares. En las ecuaciones escalares aparece el más menos, ¿cierto? Donde tú colocas más si el movimiento es de bajada y colocas menos si el movimiento es de subida. ¿Listo? Pero al final el tratamiento es casi similar. Listo, y con eso hemos terminado los dos movimientos MRV, el horizontal y el vertical. El horizontal conocido como MRV directamente y el vertical como movimiento vertical de caída libre. Ahora sí pasemos a los dos movimientos curvilíneos, los más pesados, los más tediosos. Y comenzaremos con el movimiento parabólico de caída libre. ¿Listo? En realidad es movimiento parabólico de caída libre, ¿ya? Es su nombre completo. Listo, movimiento parabólico de caída libre. Consideraciones para el movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento en dos dimensiones. Ya, tiene dos dimensiones. También es conocido como movimiento compuesto, porque se compone de, o está compuesto de, el movimiento MRU en el eje X y el movimiento MRV en el eje Y. Movimiento que tú ya has trabajado, así que el movimiento parabólico no debe ser complicado. ¿Listo? Porque se compone de dos movimientos ya conocidos por ti, ¿no? El MRU y el MRV. MRU que hemos visto en la clase pasada y MRV que hemos visto en la clase el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué más? La trayectoria del objeto es una parábola. La trayectoria del objeto es una parábola, esta trayectoria parabólica, siempre que el movimiento realice cerca de la superficie terrestre y se desprecie la resistencia del aire. Bueno, las mismas consideraciones que en el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Para que se genere una parábola debe estar cerca a la Tierra y se debe despreciar la resistencia del aire. Ya. Ahora, ¿cómo se genera este movimiento? Para poder generar este movimiento hay una persona que está golpeando un objeto, está golpeando una pelota. De tal manera que la pelota, el objeto, el móvil, se empezará a mover con cierta velocidad inicial. ¿Listo? Cierta velocidad inicial y cierta inclinación teta. Cierta velocidad inicial y cierta inclinación teta. ¿Listo? Entonces, debido a esa velocidad inicial con esa inclinación, el cuerpo empezará a generar una trayectoria parabólica. Ahí está, una trayectoria parabólica. Ahora, ¿qué debo hacer? Para poder estudiar este movimiento parabólico debo descomponer la velocidad inicial en dos valores.
una horizontal y una vertical. Muy parecido a lo que hicimos en el tema de vectores, muy parecido a lo que hicimos en análisis vectorial, igualito. Esto debo descomponer. Esto, al descomponer nos vamos a encontrar con dos valores, la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Y nos vamos a dar cuenta, chicos, que la velocidad inicial en el eje X es un valor que nunca cambia, es un valor constante. Por ese motivo, se llega a la conclusión que si la velocidad horizontal no cambia, en la horizontal la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿de qué tipo de movimiento estamos hablando? Estamos hablando del mr. Entonces, en la horizontal hay un mr. Ahora, ¿qué pasaría en la vertical? En la vertical la velocidad empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar? Porque existe aceleración de la gravedad, porque existe gravedad. Debido a esta gravedad que apunta hacia abajo, la velocidad empieza a disminuir cuando el cuerpo está subiendo. ¿Listo? De tal manera que si hacia arriba inicia su movimiento con 40, luego será 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, en algún momento la componente vertical de la velocidad será 0. Y justo cuando es 0, hablamos de la posición de máxima altura, o la posición de altura máxima, ¿correcto? Y cuando empieza a descender, ¿qué pasa con esa velocidad? Empieza a aumentar, ¿no? Empieza a aumentar. De tal manera que en el eje Y podemos concluir que el tipo de movimiento es vertical de caída libre, un MRV. Movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto, chicos? Ya está. Conclusión final. Conclusión final. Resumen final. En el movimiento parabólico tenemos dos ejes, eje X y eje Y. En el eje X hablamos de un MRU. En el eje Y hablamos de un MRV. ¿Correcto? En un MRU la velocidad es constante. Por lo tanto, tú puedes usar las ecuaciones del MRU. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, lo resaltamos nuevamente. En el MRU solamente se tiene una ecuación, donde la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial, bueno, velocidad del cuerpo en el eje X, multiplicado por el tiempo. Esa es la única ecuación que se tiene en el MRU. En cambio, en el MRV hay varias ecuaciones. Acá he colocado solamente dos, pero hay más ecuaciones, ¿no? Hay 4 ecuaciones, si no me equivoco. ¿Listo? Ahí está. La primera ecuación es velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Y la siguiente ecuación es la posición final en el eje Y es igual a posición inicial en el eje Y más velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces creo que ya está definido que las ecuaciones en el movimiento parabólico va a depender del eje, horizontal o vertical. ¿Correcto? Ahora, aparte de estas consideraciones, tenemos algunas ecuaciones más que vamos a nombrarlas a continuación. Por ejemplo, también tenemos en el eje Y, también tenemos la ecuación de la posición en función de la posición. Y se va a cumplir que la velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos todo. Entonces, con eso ya completaríamos las ecuaciones en el eje Y. Con eso completaríamos las ecuaciones en el eje Y. Listo. Ahora, hay una pregunta muy importante. Tú sabes qué velocidad se tiene al inicio, pero ¿sabes qué velocidad hay al final? ¿Te has dado cuenta que las ecuaciones que hemos nombrado es para poder encontrar velocidades en cada eje por separado? Es decir, que tú tienes la facilidad o la capacidad de poder encontrar la velocidad horizontal al final y la velocidad vertical al final. Las dos, pero no tienes la velocidad total. Si el problema te dice, calcule la velocidad total. La velocidad total del cuerpo o la velocidad del proyectil simplemente es la resultante de las dos componentes, horizontal y vertical. ¿Y cómo se calcula la resultante de dos componentes? Aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, chicos.
Entonces se va a cumplir que la velocidad del proyectil es igual a raíz de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. ¿Listo? Pitágoras simplemente. ¿Correcto? Ya está. Ahora hablemos de un caso particular. Estas tres ecuaciones que vamos a mencionar a continuación son para movimientos parabólicos completos. Para movimientos parabólicos completos. ¿A qué se refiere, profesor? Observa. Si esta es una superficie horizontal y el cuerpo se lanza con cierta velocidad, velocidad v sub 0 y un ángulo de inclinación θ sub 0, θ, disculpa. ¿Listo? Si el cuerpo genera un movimiento parabólico, el movimiento parabólico será completo cuando retorna al nivel de lanzamiento. Ahí está. Te das cuenta que ahora ha retornado al nivel de lanzamiento, generándose así dos distancias muy conocidas. La primera distancia es la posición de máxima altura o altura máxima. Y la segunda distancia es el alcance horizontal máximo. ¿Listo? Ambos valores son máximos en la horizontal y en la vertical. ¿Listo? Además, también podemos encontrar el tiempo total transcurrido. Para un movimiento parabólico completo, tenemos el tiempo total transcurrido llamado tiempo de vuelo. Ahí está. Por lo tanto, para este tipo de movimientos parabólicos completos, ¿listo?, podemos encontrar la altura máxima. ¿Cómo se calcula la altura máxima? Con la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de θ al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Listo? De esa manera tú calculas la altura máxima. ¿Cómo calculo el alcance horizontal máximo? Con la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ, seno del ángulo doble. Esto dividido entre la gravedad. ¿Y cómo encuentro el tiempo de vuelo? Multiplicando 2 veces v sub 0, que es la velocidad inicial de lanzamiento, por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces, estas fórmulas solamente se cumplen para movimientos parabólicos completos. ¿Correcto, chicos? Movimientos parabólicos completos. ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta que tengas sobre lo trabajado hasta el momento? Listo, a ver, primero, Diana. Dice, ¿por qué las dos primeras ecuaciones son amarillas y las dos de abajo son moradas? Es que las de morado solamente cumplen para este tipo de gráficas, para este tipo de movimientos parabólicos completos. En cambio, las de arriba son para cualquier tipo de movimiento, incluso estas también. ¿Listo? Recuerda que un movimiento parabólico completo es cuando el objeto regresa al nivel de lanzamiento. En cambio, también hay movimientos parabólicos de este tipo, ¿no? Tú lanzas un objeto y el cuerpo termina por aquí. ¿Correcto? Entonces tú vas a tener un alcance horizontal y un alcance vertical. Pero estos alcances horizontales y verticales no se puede calcular con estas fórmulas, porque no son las máximas. ¿Correcto? Solamente se generan las máximas cuando son movimientos parabólicos completos. A este tipo de movimientos también se le conoce como semiparabólicos. ¿Listo? Y en estas ecuaciones, y en estos movimientos semiparabólicos tú puedes aplicar esta ecuación y la que hemos visto anteriormente. ¿Correcto? Ahora, si fuese parabólico completo, podemos usar las que están aquí abajo, bueno, que son las moraditas. ¿Correcto, Diana? ¿Sí, no? Excelente. A ver, Santiago dice, profe, ¿qué significa seno de 2θ? Ya, el seno de 2θ significa el seno del ángulo doble. Para que más o menos lo tengamos en cuenta, ¿ya? Seno de 2θ también es igual a 2 veces seno de θ por coseno de θ.
Ya, esto ya es trigonometría, por si acaso. Esto ya es trigonometría. Esto ya es trigonometría. Seno del ángulo doble es igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta. ¿Correcto, Santiago? Listo. Ahora sí, pasamos de lleno al movimiento circular, que es uno de los movimientos más pesados que hay. Movimiento circular. Es un movimiento que se describe en dos dimensiones, sí, siendo la trayectoria del móvil una circunferencia, efectivamente. ¿Listo? Para poder estudiar cualquier tipo de movimiento siempre debo definir la posición, ¿cierto? Ya hemos visto eso en la primera clase de cinemática. Posiciones en forma de ángulo. ¿Listo? Por ser un movimiento circular vamos a definir las posiciones en forma de ángulo. De tal manera que tenemos una posición angular inicial y una posición angular inicial. Final. Inicial y final. Date cuenta que esos ángulos siempre serán en posición normal. Entonces, si el objeto se encuentra en una cierta posición, ahí defino su ángulo. Ángulo inicial. ¿Listo? Que sería representado con un teta sub 0. Pero en un transcurso de tiempo, en un delta de t, en un tiempo transcurrido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El ángulo cambiará. Observa. Pasará de una posición angular inicial a una posición angular final. Eso en un intervalo de tiempo. ¿Listo? En un intervalo de tiempo. En un delta de t. Entonces, en ese delta de t cambió de posición angular. Y si cambia de posición angular, podemos decir que el cuerpo ha experimentado un desplazamiento. Ha experimentado un desplazamiento angular que se representa con un delta de t. Entonces, aquí ya definimos una nueva cantidad física llamado desplazamiento angular. El desplazamiento angular indica el cambio de la posición angular de un móvil. ¿Cómo se calcula? Restando las dos posiciones. Posición angular final menos posición angular inicial. Posición angular final menos inicial. Algo muy importante que tú debes saber y que a veces los chicos cometen el error. Cuando tú mides ángulos, los ángulos no se miden en grados sexagesimales. Tú no puedes decir que la posición angular vale 60 grados sexagesimales. No. Ni 80 ni 90. No. Tú debes colocar las posiciones, los ángulos en radianes. ¿Listo? Las posiciones angulares deben estar en radianes obligatoriamente, chicos. Obligatoriamente. ¿Correcto? De esa manera nosotros ya hemos definido una vez una cantidad física llamada desplazamiento angular. ¿Listo? Ahora, adicional a esto, me estoy dando cuenta que cuando transcurre el tiempo, el cuerpo recorre toda esta distancia. Recorre toda esta distancia. A esta pequeña distancia recorrida, que sería la longitud de arco, se le conoce como desplazamiento lineal. ¿Listo? A este pequeño recorrido de color verde se le conoce como desplazamiento lineal, que lo estoy colocando como un delta de S, ¿no? Que es la longitud de arco. Entonces, por tus conocimientos previos en trigonometría, me imagino que tú ya has visto la fórmula de cómo calcular la longitud de arco, ¿sí o no? Para calcular la longitud de arco, ¿qué debo hacer, chicos? ¿Qué aplico para calcular la longitud de arco? A ver, ¿quién se acuerda? El ángulo por el radio. Efectivamente, ¿no? Se aplica el famoso LOR. ¿Ahora se escucha algún momento de eso? El famoso LOR, ¿no? Donde la longitud de arco es igual al ángulo por el radio.
Entonces vamos a aplicar lo mismo, pero para calcular la longitud, o bueno, el desplazamiento lineal, bueno, la longitud recorrida, ¿no? Entonces ahí el delta ds es igual a el ángulo barrido multiplicado por el radio, pues, ¿no? No te olvides que el ángulo barrido debe estar en grados sexagesimal, disculpa, en radianes, ¿no? En radianes, no te olvides por favor de eso, ¿ya? Debe estar en radianes. Entonces, de esa manera ya tenemos una aplicación más, ¿no? Ese delta ds es igual a radio por el ángulo, o el ángulo por el radio, que viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos de llenos al tema de movimiento circular. Una vez ya definido el tema de desplazamiento angular, si yo defino el desplazamiento angular, genero una nueva cantidad física que se llama velocidad angular. Recuerde que siempre que existe desplazamiento angular o desplazamiento en general, se generan velocidades. Entonces, la velocidad angular, ¿qué representa? ¿Qué significa? La velocidad angular es la cantidad física vectorial que nos indica el cambio de la posición angular en función del tiempo o en un intervalo de tiempo. Entonces, de tal manera que la velocidad angular es igual al cambio de la posición angular entre intervalo de tiempo. Esta velocidad angular tiene como unidades radianes por segundo. Las unidades serán los radianes por segundo. Listo. Algunos conceptos adicionales que debemos recordar y saber vienen a ser el periodo y la frecuencia. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que demora el cuerpo en dar toda una vuelta. En dar toda una vuelta. Si en dar una vuelta te demora 5 segundos, 5 segundos será tu periodo. No te olvides por favor de eso, ¿ya? Y la frecuencia, profesor, ¿cómo se define? La frecuencia es el número de vueltas que un cuerpo da por unidad de tiempo. ¿Listo? Número de vueltas por unidad de tiempo. De tal manera que si nosotros analizamos solamente una vuelta, para una vuelta el tiempo se llama periodo. Para una vuelta el tiempo se llama periodo. Por ese motivo la frecuencia y el periodo se relacionan de esta manera. La frecuencia es igual a la inversa del periodo y viceversa, ¿no? El periodo es la inversa de la frecuencia. Listo. Importante estos conceptos de periodo y frecuencia, porque en base a ello vamos a estudiar también uno de los movimientos circulares específicos. ¿Listo? Ya sabemos que un movimiento circular es un movimiento que se genera en una trayectoria circular. ¿Listo? Ya sabemos que se generan desplazamientos angulares. Ya sabemos que existe velocidad angular. Pero en base a la velocidad angular generamos dos movimientos. Si la velocidad angular se mantiene constante, es decir, nunca cambia, generamos el MCU. Y si la velocidad angular empieza a cambiar, a modificar su valor, entonces hablamos de un MCV, movimiento circular uniformemente variable. Entonces primero analizaremos el movimiento MCU, movimiento circular uniforme. Para un movimiento circular uniforme sabemos que la velocidad angular se mantiene constante. Esta velocidad angular se mantiene constante. ¿Correcto? Ya está. Al mantenerse constante vamos a generar lo siguiente. Que para el mismo intervalo de tiempo el cuerpo tendrá el mismo desplazamiento. Mismo desplazamiento para el mismo tiempo. ¿Listo? Que es muy similar a lo que ocurre en el MRU, ¿no? En el MRU, para el mismo tiempo, misma distancia recorrida, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy parecido, ¿ya? Ahora, hay otra manera de calcular la velocidad angular, pero ahora en función del periodo. La velocidad angular, al ser constante, también se puede calcular como 2pi sobre el periodo. Otra forma de calcular la velocidad angular, como 2pi sobre el periodo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, como ya tenemos las características principales del MCU, ahora sí, vamos a colocar la ecuación del MCU. Ecuación de movimiento para el MCU. Ecuación de la posición. ¿Listo? Se va a cumplir que la posición angular
final es igual a posición angular inicial. Listo, la final es igual a la inicial más velocidad angular por el tiempo. Esta es la ecuación de la posición, ¿correcto? Como es solamente un movimiento sencillo, muy parecido al MRU, solamente tenemos una sola ecuación. Solamente una, no necesitamos más. Listo. Ahora, complementando lo mencionado, vamos a hablar de la velocidad tangencial. ¿Qué es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial nos indica la rapidez, la dirección del movimiento, ¿listo? En toda la circunferencia. ¿Listo? Se representa por un vector tangente en cada punto de la circunferencia. Es decir, la velocidad tangencial es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Y se va a cumplir lo siguiente. Para un MCU, la rapidez tangencial, la velocidad tangencial es igual a 2pi por radio entre periodo. 2pi por radio entre periodo. ¿Qué cosa es 2pi por radio? ¿Te das cuenta que 2pi por radio viene a ser la distancia recorrida en toda una vuelta? ¿Sí o no? 2pi por r. Longitud de toda la vuelta. ¿Y qué cosa es el periodo? El tiempo que demora en dar toda una vuelta. Entonces lo que estás haciendo es dividiendo distancia entre tiempo. Bueno, ahí está, tu rapidez tangencial. ¿Listo? Pues es muy importante saber eso. Ya está. Ese es para el Profesor, MC. ¿Alguna consulta? esa velocidad 2pi por r sobre t es casi parecida a la otra que es velocidad angular, creo, ¿no? Claro, provienen de ahí en realidad. Sí, muy parecidos. Esa. Ujú. Es velocidad angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Qué cosa es 2pi? El ángulo. El ¿Y qué ángulo. cosa es el periodo? El tiempo. ¿Listo? Lo mismo. En cambio, para la velocidad tangencial, ¿qué cosa es 2pi por r? Es delta de s. ¿Y qué cosa es el periodo? Delta de t. ¿Te das cuenta? Hay una similitud, efectivamente. Y debido a esa similitud que hay, que has notado, se va a cumplir justo lo que vamos a mencionar a continuación. Existe una relación general entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. Debido a esa similitud que tú has notado, se va a cumplir que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio de giro. Esto se va a cumplir. Esto se cumple siempre, ¿no? Siempre hay una relación de la tangencial con la angular. Observa lo siguiente, ¿no? Esto es lo que se cumple siempre, ¿no? Siempre se va a cumplir eso. ¿Listo? Y con eso hemos terminado el tema de MCU. Ahora nos enfocamos al tema del MCV. Si en el MCU la velocidad angular se mantiene constante, en el MCV la velocidad empezará a cambiar, a modificarse. Y yo les pregunto, chicos, ¿quién es la culpable de que la velocidad angular cambie? Ahí creo que es la fuerza centrípeta o aceleración, ¿no? ¿Directamente la fuerza genera el cambio de la velocidad? No. Directamente la fuerza no genera el cambio de la velocidad. La fuerza genera la aceleración. Y la aceleración es la que genera el cambio de la velocidad. ¿Correcto? Entonces, para que se genere el cambio de la velocidad angular, se debe tener o contar con una aceleración. Entonces, ¿quién genera el cambio de la velocidad angular? La aceleración angular. Recordemos eso, ¿ya? El culpable del cambio de velocidades son las aceleraciones. Como estoy hablando de un movimiento circular, hablaremos de una velocidad angular. Una velocidad angular. Por lo tanto, hablaremos de una aceleración angular. ¿Listo? Entonces podemos decir que en un movimiento circular uniformemente variado, en un MCU, la velocidad empieza a cambiar constantemente. Y eso es debido a una aceleración. ¿Listo? Y se va a cumplir que la aceleración es igual a variación de la velocidad angular. Variación de la velocidad angular es delta de omega entre delta de t. ¿Listo?
Esta aceleración es la culpable del cambio de la velocidad angular. Esta aceleración para un MSV debe ser constante. ¿Listo? Su valor nunca va a cambiar. Y es la culpable también de generar un cambio en la velocidad tangencial. La velocidad empezará a cambiar constantemente. ¿Listo? Recuerde que puede aumentar o puede disminuir, siempre y cuando sea acelerado o desacelerado. ¿Correcto? Entonces, ya nos damos cuenta que para un MSV existe una aceleración angular. Entonces, como ya se ha generado una nueva cantidad física vectorial, vamos a generar nuevas ecuaciones. Nuevas ecuaciones. Tenemos 3 ecuaciones para recordar. A ver, primera ecuación. Ecuación de la velocidad angular en función del tiempo. Se va a cumplir que la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Bueno, obviamente aceleración angular por el tiempo. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda ecuación. La segunda ecuación es ecuación de la posición en función del tiempo. La posición angular inicial, la posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y tercera. La ecuación de la velocidad angular en función de la posición. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración angular por la diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. Cabe recalcar que estas son ecuaciones para el M sub B, ecuaciones vectoriales. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta hasta el momento respecto al movimiento circular? Coméntame, por favor. No, profe. Listo, vamos. Con la última parte de la teoría. La última parte de la teoría es respecto a la aceleración que tiene el cuerpo. ¿Listo? Todo cuerpo... Todo cuerpo que describe una trayectoria curva, como una trayectoria circular, experimenta una aceleración dirigida hacia su centro, llamada aceleración centrípeta. Y una aceleración paralela a la velocidad tangencial, llamada aceleración tangencial. Listo. Siempre que un cuerpo tenga una trayectoria curvilínea, puede presentar estas dos aceleraciones, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Correcto? De tal manera que tú puedes calcular cada una de ellas. La centrípeta, ¿cómo se calcula? Como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Otra manera de calcularla es con la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Por el radio de giro. ¿Correcto? Entonces, estas son las dos formas de calcular la aceleración centrípeta. Ahora, también podemos calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial la puedes calcular como aceleración angular multiplicado por el radio de giro. ¿Listo? La aceleración tangencial es igual a aceleración angular multiplicado por el radio de giro. Una vez que tú hayas calculado la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, podemos calcular la aceleración total o la aceleración resultante. Esa aceleración total o aceleración resultante lo vas a calcular con esos dos valores. ¿Listo? Aplicando Pitágoras. Se va a cumplir que la aceleración total es igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Al cuadrado. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Y aquí hay una pequeña consideración, bueno, pequeño repasillo. Me dicen, en el MCU la aceleración tangencial es 0
Por consiguiente, la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta. Este es un análisis que tú tienes que hacer no solamente para el MCU, sino también para el MCV. Para el MCV tú tienes que hacer lo mismo. Identificar cómo es la aceleración tangencial y cómo es la aceleración centrípeta. Y obviamente cómo será la aceleración total del cuerpo. ¿Correcto, chicos? Listo. Profesor, ¿Alguna consulta? la aceleración tangencial es es como el cambio de la velocidad del cuerpo cuando está girando en una circunferencia, a Sí. diferencia de la aceleración centrípeta. Sí, al final se puede concluir eso, ¿no? Que la aceleración tangencial es la que genera el cambio de la velocidad en el eje tangencial, en toda esa circunferencia. ¿Listo? Es la que genera el cambio de esa velocidad. En cambio, la Ok. aceleración centrípeta no genera el cambio de ninguna velocidad. ¿Listo? Incluso la aceleración centrípeta es la que se encarga de mantener el cuerpo en una trayectoria curvilínea. ¿Listo? Porque debido, si te das cuenta, debido a esta velocidad, y esta aceleración, el cuerpo debería irse de frente, ¿cierto? Pero ¿quién es la que lo está atrapando? ¿Quién es la que le mantiene en una trayectoria circular? La que mantiene en una trayectoria circular es esta aceleración. ¿Listo? Esta aceleración es como que le está diciendo no te vayas, ven hacia el centro. Entonces, este cuerpo, en vez de irse de frente, empezará a curvar su trayectoria. La culpable de mantener la trayectoria circular es la aceleración centrípeta. ¿Listo? Y la culpable de generar un cambio en la velocidad tangencial es la aceleración tangencial. ¿Correcto? Ok, profesor, gracias. Listo. Ahora Profesor, sí, disculpe, dime, ¿qué pasó? ¿y por qué dice que la aceleración tangencial es cero? Ah, porque estamos en un MCU. En un MCU, ¿qué se cumple? En un MCU la velocidad angular es constante, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración angular, ¿cuánto será? Cero. No hay aceleración angular en un MCU. Y si alfa vale cero, reemplaza acá. Si alfa vale cero, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? También cero. Ah, está bien, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más? Comenten, por favor, antes de pasar a los problemas. Vamos. Problemas de la semana 2, ¿no? Semana 2. Listo. Problema de la semana número 2. Vamos, primera pregunta de verdadero y falso. Dice lo siguiente. Con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La velocidad de un cuerpo con MRV siempre tiene una sola dirección. ¿Verdadero o falso? No, falso. Para un Falso. MRV, ¿la velocidad siempre tendrá una sola dirección? Falso. ¿Por qué, profesor? Porque debido a la aceleración, el cuerpo puede cambiar de dirección, ¿cierto? Puede retroceder, ¿cierto? Puede retroceder, claro. Tú estás avanzando y como la aceleración va en contra, tu velocidad va disminuyendo, hasta que te detengas. Pero como la aceleración va en contra, la aceleración va a generar que tú te vayas hacia atrás, retrocedas. Entonces la velocidad no siempre tiene la misma dirección. La primera es falsa. 2. Un cuerpo con MRV puede cambiar la dirección de su velocidad. Dime, ¿verdadero o falso? Un cuerpo con MRV puede cambiar la dirección de su velocidad, ¿sí o no? ¿Verdadero? Eso es verdadero, efectivamente. Justo lo podemos corroborar con la primera proposición, pues, ¿no? Si el cuerpo puede avanzar y luego retroceder, está cambiando su dirección, ¿cierto? Y sigue siendo un MRV. Por lo tanto, la segunda es verdadera. Listo. La segunda es verdadera.
Y la tercera, dos cuerpos con MRV pueden tener en cierto instante la misma velocidad y diferente aceleración. ¿Sí o ¿Verdadero? no? Sí, verdadero también. Claro, me dicen, ¿pueden tener? Claro, hay posibilidades. Claro, hay muchos casos en realidad, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, verdadero. La clave, casita, chicos. La clave es la C. Sencillo, sencillo, no es complicado. Vamos con la siguiente preguntilla. Pregunta número 2. Dice, la figura muestra un ciclista que se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje X de acuerdo a la ecuación. X igual a 4t más t al cuadrado, donde X se mide en metros y t en segundos. Pregunta, ¿cuánto tiempo tardará el ciclista en pasar por las posiciones X igual a más 12 y X igual a más 32, respectivamente? A ver, ¿para qué tiempo t se está generando esas posiciones? Entonces diremos, para X igual a más 12, ¿qué se va a cumplir? Para X igual a más 12 podemos decir, en esta ecuación, chicos, en esta ecuación diremos X igual a más 12. X igual a 12 es igual a 4 por t más t al cuadrado. ¿Te das cuenta que esto tiene una forma de ecuación cuadrática? T cuadrado más 4t menos 12 igual a 0. Aplicando el aspa simple, t por t, y aquí 4, 1. No es 4 por 3, es 6 por 2. Para ser más exactos, es 6 y menos 2, ¿correcto? Y me saldría un más 4. De tal manera que el tiempo saldría menos 6 segundos y el tiempo saldría 2 segundos. Tú sabes que en física no hay tiempos negativos, entonces el tiempo sería 2 segundos. ¿Listo? 2 segundos. Puede ser la A o puede ser la C. Vamos a ver el siguiente caso. Para X igual a más 32. Voy a hacer lo mismo, chicos. Lo mismo. Te vas proyectando, ¿no? 32 es igual a 4t más t cuadrado. La misma historia. T cuadrado más 4t menos 32. Multipliquemos t por t y 32. A ver, ¿cómo se genera 32? O menos 32. 8 por 4, ¿no? Para ser más exacto, 8 con menos 4. ¿Listo? Y ahí se generaría que el tiempo vale menos 8 segundos y el tiempo vale 4 segundos. Profe, ¿no hay tiempos negativos? Ahí está. Tu tiempo sería 4 segundos. Por lo tanto, ya tenemos las dos respuestas, ¿no? Primera respuesta, segunda respuesta. La clave sería la A. Efectivamente, chicos. Avioncito sería la clave. Excelente. Listo, no hay complicaciones por el momento, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Vamos, pregunta número 3. La figura muestra las gráficas de la velocidad en función del tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan sobre dos pistas rectas y paralelas en la dirección del eje X. Los automóviles se encuentran en las posiciones X igual a 0 en T igual a 0. Determine la distancia de separación o la distancia que separan a los automóviles en 3 segundos. Es decir, después de 3 segundos, ¿cuánto es la distancia que los separa? A ver, mira, voy a graficar esto. Como son dos automóviles que parten de la misma posición, tal vez me confunda. Así que voy a hacer lo siguiente. Esta es la línea de partida. Acá está el móvil A y acá está el móvil B. Según la gráfica, el móvil A parte del reposo, velocidad 0. Y según la gráfica, la velocidad inicial de B es 20. Ahí está. ¿Listo? Entonces debo analizar, debido a estas velocidades iniciales,
encontrar la distancia que recorre. Para poder encontrar la distancia que recorre voy a usar esta ecuación escalar, ¿ya? Mira, ecuación escalar. La distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación que voy a usar. Ecuación escalar. ¿Listo? Para poder encontrar esa distancia me falta la rapidez inicial. No, ya las tengo. El tiempo, ya tengo que es 3 segundos. Entonces solamente me falta la aceleración, ¿te das cuenta? Solamente la aceleración. Y según la teoría que nosotros hemos visto, la aceleración, ¿cómo se encuentra? Con el ángulo de inclinación, con la tangente. Entonces mira, observa. Para el móvil A, uso este ángulo, alfa. Entonces, en este triángulo nosotros vamos a calcular la aceleración. Entonces, la tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es 20, sobre cateto adyacente, que es 10. 20 sobre 10. Entonces, 20 sobre 10 es igual a aceleración del móvil A. Lo mismo voy a hacer para el móvil B. Ángulo beta. A ver, ángulo beta para B. Ahí está, en este triangulito. Calculemos la tangente de beta. Cateto opuesto de 20 a 50 es 30. Y por aquí 5. Cateto opuesto 30, cateto adyacente 5. Esto sería... disculpa, creo que no he calculado abajo. Arriba, disculpa. 20 entre 10 es 2, igual a la aceleración de A, ¿no? Listo, ahí ahora sí. Y 30 entre 5 es 6. Y esto sería la aceleración de B. Listo, mira, ya tengo la aceleración de A y ya tengo la aceleración de B. Con estas dos aceleraciones voy a calcular la distancia. Distancia recorrida por A es igual a rapidez inicial, que es 0 por el tiempo, más menos, como está acelerando, es más un medio de la aceleración, que vale 2, por el tiempo, que es 3 al cuadrado. Operas y me salen 9 metros. 9 metros. Hagamos lo mismo para B. Distancia recorrida por B es igual a rapidez inicial 20 por el tiempo, que es 3, más un medio de la aceleración, que es 6, por el tiempo, que es 3 al cuadrado. ¿Cuánto me saldría? A ver, sería 20 por 3, 60, más un medio de 6 sería 3, 3 por 3 al cuadrado sería 9, 27. Entonces sería 87. 87. Ahí está. Entonces, A ha recorrido 9 metros y B ha recorrido 87 metros. Entonces, si tú graficas la distancia recorrida, ha avanzado poquito nada más. En cambio, B avanzó más. Entonces, A solamente ha recorrido estos 9 metros. En cambio, B ha recorrido estos 87 metros. ¿Correcto? De tal manera que la distancia de separación entre los dos móviles es esta distancia D. ¿Y cuánto valdría esa distancia D? Gráficamente sabes que la distancia D es 87 menos 9. ¿Cuánto sale 87 menos 9? Sale 78 metros. Problema número 3 resuelto. 78 metros. Problema 3 resuelto, chicos. Culminado el problema número 3. Vamos con la 4, rápidamente. Pregunta número 4 dice lo siguiente. Dos autos, 1 y 2, se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X positivo, como muestra la figura. El auto 1 tiene una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Y el auto 2 tiene una velocidad constante de 4. A ver. Uno tiene aceleración y el otro tiene velocidad constante. Por lo tanto, no son el mismo movimiento, ¿no? Podemos identificar que el movimiento de uno es un MRV y el movimiento de 2 es un MRO, donde el móvil 1 tiene aceleración igual a 2 metros por segundo al cuadrado y el móvil 2 tiene una velocidad constante de 4 metros por segundo. Listo. Luego me dice, si en el instante t igual a 0, la velocidad del auto 1 es 4, al inicio la velocidad del auto 1 es 4 metros por segundo, ¿al cabo de qué tiempo estarán distanciados
1280. Listo, a ver. Al inicio ambos se mueven con la misma velocidad. ¿Listo? Después de esto, Stephanie. ¿Correcto? Al inicio ambos se mueven con la misma velocidad. Y si te das cuenta, están separados 16 metros. Solamente están separados 16 metros. Ahora, si el primer móvil empieza a acelerar, significa que se va a acercar. Pero yo te pregunto, cuando se acerque el primer móvil, ¿la distancia de separación aumentará o disminuirá? Si el móvil 1 se acerca, ¿tú crees que su distancia aumente? No, ¿cierto? Al contrario, va a empezar a disminuir. Y dime, si disminuye, ¿se podrá generar una distancia de separación de 1280 metros? ¿Se podrá generar esa distancia de separación? No. Entonces, para que pueda generarse esa distancia de separación de 1280 metros, el móvil 1 no debe acercarse al móvil 2, debe alejarse. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando lo pasa, pues. Cuando el móvil 1 pasa al móvil 2, ahí recién se podrá generar esta distancia. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que el móvil 1 es el móvil A y el móvil 2 es el móvil B. Y como el móvil A va a pasar al móvil B, entonces al final ocurrirá esto. El móvil B estaría por este lugar y el móvil A estaría por este lugar. Ya lo pasó. Y al pasarlo se está generando una distancia de separación de 1280 metros. La gran pregunta es, ¿cómo yo voy a calcular esa distancia de separación? Lo voy a calcular en función de las posiciones. Esta será la posición final de B y esta será la posición final de A. Voy a calcular la posición final de A y de B. Para ambos, calcular sus posiciones en base al tipo de movimiento. Si es un MRU, tendremos una ecuación. Si es un MRV, otra ecuación. ¿Correcto? Entonces decimos por aquí. Para A. Para A, la ecuación de la posición. Posición de A es igual a velocidad inicial de A por el tiempo más 1/2 de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? La posición de A sería, velocidad inicial de A, 4 por el tiempo t, más 1/2 de la aceleración. ¿Te das cuenta que la aceleración es 2? Entonces, 1/2 de 2 es 1, más el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación para A. Ahora, hago lo mismo, pero para B. Para B, la posición final de B es igual a posición inicial de B más velocidad de B por el tiempo. Recuerda que es un MRU. Como es un MRU, la posición de B es igual a posición inicial de B, que sería 16. Velocidad de B sería 4 multiplicado por el tiempo. Ya tengo las dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones voy a calcular lo que necesito. Ahora, ¿cómo salen esos 1280? Esos 1280 salen cuando yo resto la posición de A menos la posición de B. Siempre se resta el de la derecha menos el de la izquierda. Este es igual a 1280. Reemplazo 4t más t cuadrado menos 16 más 4t. Igual a 1280. ¿Listo? Date cuenta que el 4t con este 4t se van, ¿no? Sería menos 4t. Se me quedaría t al cuadrado menos 16 igual a 1280. T al cuadrado es igual a 1280 más 16, 1296. ¿Y cuánto sería la raíz cuadrada de 1296, chicos? A ver. Raíz cuadrada de 1296, ¿cuánto sería? Coméntame, por favor. $36, profesor. 36. Muy bien.
Raíz de 1296 sería 36 segundos. Problema número 4. Resuelto. La clave va a Profesor, ser la B. Coméntame, dime. ¿de dónde salió la fórmula para el carro B? La fórmula es del MRU, pues. Del MR1 era velocidad o distancia sobre tiempo. Ya, pero esa es la ecuación escalar. Nosotros trabajamos con ecuación vectorial y eso lo vimos en la clase pasada. Y eso está por acá, mira, lo hemos recalcado todavía por acá, mira. Acá está, mira. Es muy parecida a esto. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Eso lo vimos en la clase anterior. Sí, claro, ya sé con eso. ¿Listo? Entonces ahí están las dos ecuaciones. La del MRV y la del MRV. ¿Correcto? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Pregunta 5 dice lo siguiente. A ver, un ratito. Un globo aerostático desciende verticalmente. Ah, disculpe. Acá. Ahí está Diana. Ahorita es Stephanie. La anterior, atenta Stephanie. Este es para la 4 y este es para la 3. Ahí está Stephanie. Listo. Excelente. Vamos, pregunta número 5. Dice, un globo aerostático desciende verticalmente hacia abajo con una rapidez constante de 5 metros por segundo. O sea, el globito desciende con cierta rapidez constante. Listo. ¿Listo? Tal como se muestra en la figura. Vamos a ver. Si a una altura de 100 metros, se suelta una piedra. Chicos, ¿qué significa que se suelte una piedra? La velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero, ¿no? Cuando un cuerpo es soltado, la velocidad es cero. ¿Listo? Determina el tiempo que tarda en llegar a la Tierra. Desprecie la resistencia del aire sobre la piedra. ¿Listo? Entonces se suelta la piedra. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser la velocidad? Debería ser cero. Pero hay un problemita, chicos. Tú estás soltando la piedra de un cuerpo en movimiento. La piedra es soltado del globo aerostático y el globo se está moviendo. Entonces, cuando tú sueltas algo de un cuerpo en movimiento, este algo, esta piedra, adquiere la velocidad del globo. Si el globo se mueve con 5 metros por segundo de velocidad, la piedra también se moverá con la misma velocidad. Si el globo se mueve con 20 kilómetros por hora, la piedra también. ¿Correcto? Entonces, esta velocidad de la piedrita ya no sería 0, sino que sería 5. 5 metros por segundo. ¿Correcto? A esto se le conoce como inercia, que lo vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿no? Me imagino que habrás experimentado todo esto, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sales de un auto en movimiento, ¿te has dado cuenta que tu cuerpo siempre se va hacia adelante? Cuando tú sales de un auto que se está moviendo, a pesar de que tú dices, baja en la esquina, muchas veces los autos no paran completamente, ¿no? Y peor si eres el único que va a bajar. Simplemente te dicen, baja, baja con pie derecho, te dicen, ¿no? Entonces, cuando tú bajas, tu cuerpo siempre tiende a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sale con la misma velocidad del auto. A eso se le llama inercia, ¿no? Por inercia, tu cuerpo sale con la misma velocidad del auto. Por lo tanto, aquí ocurre lo mismo. El cuerpo, al soltarlo, saldrá con la misma velocidad del globo aerostático.
Por lo tanto, la velocidad inicial de la piedra sería 5 metros por segundo. Y con esa velocidad debo calcular el tiempo que le demora en llegar al piso. Por lo tanto, diremos, la altura recorrida es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta altura es 100. La rapidez inicial es 5 por el tiempo t, más porque está cayendo, está acelerando. 1/2 de la gravedad sería 5 por el tiempo al cuadrado. Profe, no me diga, ¿una cuadrática? Sí. Quinta, quinta, quinta. 1, 1, 20. Ordenando mi cuadrática me quedaría que 0 es igual a t al cuadrado más t menos 20. A ver, en aspa, t por t, acá sería 4 por 5, negativo en 4, listo. Por lo tanto, aplicar aspa sería t igual a 4 segundos y t igual a menos 5 segundos. Tú sabes que no trabajamos con negativos, trabajamos solamente con positivos. Respuesta para el problema número 5, la clave es la D. 4 segunditos. ¿Correcto? Problema número 5 resuelto. Vamos con la pregunta número 6, chicos. Rápidamente. ¿Hay alguna consulta? Por si acaso. Nunca sabe. Y bueno, vamos. Pregunta número 6 dice lo siguiente. Un muchacho situado junto a un edificio lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? En su trayectoria hacia abajo, la pelota es atrapada por otra persona que se asoma a una ventana del edificio situada a una altura de 5 metros. Es decir, a una altura de 5 metros una persona agarra la pelota, pero según el problema, el objeto está bajando. Es decir, el cuerpo ha subido, ha dado una vuelta por aquí. Esto pregunta, ¿cuánto tiempo permaneció en el aire? Considere que raíz de 3 vale 1,7 y la gravedad vale 10. A ver, profesor, se va a cumplir que la altura h, al igual que en el problema anterior, es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa altura es 5 metros, ¿no? 5 metros. Igual a rapidez inicial. ¿Cuánto es la rapidez inicial del lanzamiento? 20 por el tiempo. Menos porque está subiendo, está desacelerando. 1/2 de la gravedad, que sería 5 por el tiempo al cuadrado. Profe, sácale. Quinta, quinta, quinta. 1, 4, 1. Si ordenas la cuadrática te quedaría t al cuadrado menos 4t más 1 igual a 0. ¿Cierto? Esta sería la cuadrática. Dime, ¿esta cuadrática se puede resolver por aspa simple? ¿Esta cuadrática se podrá resolver por aspa simple, chicos? ¿Te das cuenta que no, no? Y si no se puede responder por aspa simple, ¿qué debo hacer yo? Aplicar fórmula general. ¿En serio? Sí, fórmula general. ¿Cuál sería la fórmula general? A ver. Las soluciones para el tiempo serían menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2 veces a. Esta es la fórmula general. La fórmula general depende de a, b y c. ¿Y quién es a? El coeficiente del término cuadrático. ¿Quién es b? El coeficiente del término lineal. ¿Y quién es c? El término independiente. A, b y c. Así que reemplaza, pues, ¿qué esperas? El tiempo es igual a menos b, que es menos 4. Importante los signos, ¿eh? Más menos raíz de menos 4 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 1.
entre 2 veces A, que es 1. Esto operando me quedaría 4 más menos raíz de cuánto. A ver. 4 al cuadrado, 16. Menos 4 veces 1 por 1, que es 4. Esto sería 12. Raíz de 12. ¿Cuánto es raíz de 12? Es raíz de 4 por 3. Raíz de 4 es 2 y raíz de 3. Ah, entonces esto es 2 raíz de 3. Entre 2. Profe, pero esto al dividir sería 2 más menos raíz de 3. Ahí está. Aquí están mis dos soluciones, miren. Dos soluciones. A ver. Se supone que yo debo considerar que raíz de 3 es igual a 1,7. Si raíz de 3 es igual a 1,7, me sale el tiempo igual a 2 más raíz de 7, que sería 3 raíz de 7. Y el otro tiempo sería 2 menos 1,7. Sería 0,3. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? No puedo eliminar ninguna porque las dos son positivas. Pero ¿te das cuenta que un tiempo es menor que el otro? Entonces, el tiempo menor significa que el cuerpo está subiendo, sube. Y el cuerpo mayor es cuando el cuerpo baja. ¿Y cuál me piden a mí? Cuando el cuerpo está bajando, ¿no? Es atrapado cuando baja. Y el tiempo sería 3,7. Problema número 6, resuelto. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, estamos usando la ecuación escalar. Nuevamente, ecuación escalar. La ecuación vectorial también se puede usar, solamente que para la ecuación vectorial tendría que definir cuánto sería mi posición inicial y cuánto sería mi posición final. Listo, mi posición inicial yo puedo considerar 0. Entonces mi posición final sería 5, bueno, 5 metros para arriba. ¿Listo? Y hacer una ecuación similar. Bueno, te sale lo mismo en realidad. Te sale lo mismo. Vamos, pregunta número 7. Profesor, ¿Sí? la altura 5 metros no es toda la altura del edificio, desde la posición Y0 hasta la posición Y, sí. Sino es que es hasta una cierta parte de la altura Claro, del por eso. edificio, ¿no? Esa altura de 5 metros es solamente el tramo que ha subido la pelota. Solamente esta parte. Hasta ahí. Claro, solamente esta distancia. Esta longitud nada más. Y después Recuerda que es... ¿Cómo, cómo? y después cuando bajó la pelota, ¿en Ah, qué ventana? Ahí dice en qué ventana. ya. A ver, algo No. que ustedes tienen que saber. Esta ecuación de aquí, las ecuaciones escalares para caída libre, no te dan la distancia recorrida. No vayas a pensar que este h significa esta longitud que sube y luego la que baja. No. La altura h solamente representa la longitud o la distancia que hay desde el inicio hasta el final. Es decir, no se considera esta parte. La fórmula no nos puede dar ese valor. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera calcular toda la longitud inicial, toda la longitud recorrida, tengo que calcularlo por tramos. Es decir, calcular cuánto ha subido. Una vez que esté aquí arriba, averiguar cuánto es esta longitud de subida y bajada en este tramito. Si te das cuenta, es como si fuera un movimiento de caída libre aparte, ¿no? Chiquitito, pero. Luego calcular lo que ha bajado, que sería lo mismo que ha subido al inicio. ¿Te das cuenta? Eso sí es que me piden la distancia recorrida total. Es decir, la fórmula no nos da esos valores. Eso ya lo tengo que hacer ya paso por paso o por partes. ¿Correcto? Pero la fórmula siempre me da la longitud entre al inicio y al final. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nada más. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ok, profesor. ¿Listo? No importa si es la ecuación escalar o vectorial, no nos da ese valor.
Listo. Vamos con la 7. En la figura, el basquetbolista lanza la pelota a una distancia de 1,2 metros del centro del aro. Si la rapidez de lanzamiento es 5 metros por segundo y el ángulo es 53, ¿con qué rapidez llegará la pelota a la canasta? Para saber con qué rapidez llega a la canasta, debo saber qué velocidades tiene al final, ¿no? Es decir, qué componentes tiene la horizontal y qué componentes tiene la vertical. Velocidad horizontal y la velocidad vertical. Necesito los dos valores. Y para eso primero debo descomponer la velocidad inicial. Al inicio, la velocidad inicial es 5 metros por segundo. Como el ángulo es 53, yo descompongo y me saldría 3 metros por segundo. Vamos a ponerle rojito. 3 metros por segundo y 4 metros por segundo. O sea, ya no trabajo con 5, trabajo con 3 y con 4. Y tú sabes que en el eje horizontal esta velocidad, este valor no cambia. Por lo tanto, cuando pase por el aro, la componente horizontal sigue siendo 3 metros por segundo. Por lo tanto, solamente nos faltaría la componente vertical. ¿Cuánto será la componente vertical? Para eso debo analizar los datos que me dan, ¿no? Listo, a ver, para saber la velocidad vertical, la velocidad final, debo saber el tiempo. Y el tiempo no lo sé. ¿De dónde voy a calcular el tiempo? Del eje X. Del eje donde tengo bastante información. En el eje X se va a cumplir que la distancia recorrida es igual a rapidez horizontal por el tiempo. ¿Cuánto es la distancia recorrida en el eje X? Es esta distancia L, ¿cierto? Esa distancia L es 1,2. La rapidez horizontal es 3 multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo sería 0,4 segundos. Y con ese valor voy a analizar el eje Y. En el eje Y, ¿qué ecuación voy a usar? La distancia, o la altura, mejor dicho, es igual. Ah, no, disculpa. Yo no quiero la altura, yo quiero la velocidad, ¿no? Velocidad final. Entonces, la velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más menos un medio, disculpa, más menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final es lo que quiero, la inicial es 4, menos porque está subiendo al inicio, gravedad que es 10 por el tiempo que es 0,4. ¿Cuánto sería la velocidad final en el eje Y? 10 por 0,4 es 4. Con este 4 se van. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? 0. Este valor final es 0. Si uno vale 3 y el otro vale 0, ¿cuánto será la velocidad total? La velocidad total, no te olvides que es igual a raíz de la horizontal al cuadrado más la vertical al cuadrado. Reemplazando me quedaría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto me saldría la velocidad total del cuerpo? Me saldría 3. 3 metros por segundo. Problema número 7 resuelto. Listo. Vamos, pregunta número 7. La clave es la A. Vamos con la 8. Más rápidamente, no nos va a alcanzar tiempo. Un avión en la posición P tiene una rapidez V sub 0 igual a 125 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados con la horizontal. El avión deja caer un proyectil cuando se encuentra a una altura de h igual a 500 metros respecto al suelo, como muestra la figura. ¿Cuál es su alcance horizontal? ¿Cuánto es la distancia horizontal? A ver, primero debo descomponer la velocidad. Si es 125, al descomponerla, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría por aquí 75 y por aquí 100, ¿correcto? Ya tú haces la descomposición con calma. Con estos 100 en la horizontal recorre esta distancia, que es justo lo que me piden. Pero para calcularla me falta el tiempo. ¿Y dónde voy a calcular el tiempo? En el eje vertical. Entonces ponemos por aquí. En el eje Y se va a cumplir que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí debo tener mucho cuidado. La altura, si te das cuenta, la gran mayoría colocaría 500, pero está mal. No es 500. Si este es tu nivel de lanzamiento,
te das cuenta que el cuerpo es lanzado hacia arriba. Cuando es lanzado hacia arriba y termina arriba, la altura es positiva. Pero cuando termina debajo del nivel de lanzamiento, la altura es negativa. ¿Correcto? Para diferenciar estos dos casos. Entonces, en vez de colocar 500, vamos a colocar menos 500. Igual a rapidez inicial de lanzamiento, que es 75, multiplicado por el tiempo, menos 1 la gravedad, que es 5, por el tiempo al cuadrado. Le vas a sacar quinta 1, quinta 25, no, 15, y quinta menos 100. Y con eso vas a aplicar la cuadrática, ¿no? Tiempo al cuadrado menos 15t menos 100 es igual a 0. Aquí en aspa sería t por t. Acá sería 20, ¿cuánto sería? 20 por 5, 20 por 5, ¿no? 20 por 5, donde sería negativo en 20. Por lo tanto, el tiempo saldría 20 segundos o el tiempo saldría menos 5 segundos. Tú sabes, y lo sabemos, que el tiempo no es negativo, sino que es positivo. Con ese tiempo positivo voy a analizar el eje X. En el eje X, ¿qué se va a cumplir, profesor? Que la distancia recorrida es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Esa rapidez horizontal es 100. Este tiempo es 20, por lo tanto será 2000. Y tú sabes que 2000 es igual a 2 kilómetros. Problema número 8 resuelto. 2 kilómetros. ¿Correcto? Problema 8 resuelto. Vamos con la pregunta número 9. Bueno, te voy a ser sincero ya. La pregunta número 9 toma mucho tiempo. Así que voy a priorizar la pregunta número 10. Y con el tiempo que nos queda hacemos la 9 o damos las pautas para la 9. ¿Correcto? Vamos con la 10 entonces. Una prenda de vestir en el centrifugado de una lavadora realiza un MRV desde el reposo. Esto está en reposo al inicio. Con una aceleración angular de 2 radianes por segundo. ¿Listo? Esa es la aceleración angular, ¿no? Alfa es igual a 2 radianes por segundos al cuadrado. Y luego de 0,5 segundos de iniciado su movimiento, adquiere una aceleración de magnitud de 125 centímetros por segundos al cuadrado. ¿Cuál es el radio de la trayectoria que describe? Ahora, algo muy importante. A mí me están dando la aceleración total, que es 125 metros por segundo. Yo te pregunto, si después de 0,5 esa es la aceleración, entonces podemos decir que para t igual a 0,5 segundos, la aceleración es igual a 125 centímetros por segundos al cuadrado. Dime, en metros por segundos al cuadrado, ¿te das cuenta que es 1,25 metros por segundos al cuadrado? ¿Por qué? Porque centímetros, al pasar a metros, sería dividir entre 100 nada más. Solamente dividir entre 100. Por lo tanto, me sale 1,25. ¿Correcto? Entonces, como me dan la aceleración, tú sabes que la aceleración depende de dos valores. De la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, debo analizar la centrípeta y la tangencial. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? La aceleración centrípeta es igual a omega al cuadrado por r. Y la aceleración tangencial es igual a alfa por r. De dato ya tengo alfa, pero no tengo r. Bueno, eso es lo que te piden. Para la aceleración centrípeta te falta el omega. ¿Cómo vas a calcular el omega? Mira. El omega para un MCV se calcula. Omega final es igual a omega inicial más aceleración angular por el tiempo. Si te das cuenta, el problema te dice que el cuerpo parte del reposo. Si parte del reposo, esta velocidad es 0. Si esto es 0, la final sería 0 más alfa, que es 2, por el tiempo, que es 0,5. ¿Cuánto vale omega? Omega vale 1. Si omega vale 1, creo que ya sabemos cuánto vale alfa. Disculpa, ya sabemos cuánto vale la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Cierto? Ya sabemos cuánto vale cada uno de ellos. A ver, reemplazo. Si omega vale 1, esto sería 1 al cuadrado, 1 por r. Y si alfa vale 2, esto sería 2r. Profe, ¿ya tengo todo? Sí. 1,25 es igual a raíz
de r al cuadrado más 2r al cuadrado. Operas tú dentro de la raíz, te quedaría raíz de 5r cuadrado. ¿Listo? Ya está, entonces me quedaría por aquí 1,25 igual a raíz de 5 por r. Por lo tanto, r es igual a 1,25 entre raíz de 5. La raíz no puede estar abajo. Racionalizas. Raíz de 5 por raíz de 5. ¿Cuánto me quedaría? 1,25 por raíz de 5 entre 5. ¿Y cuánto es 1,25 entre 5? 1,25 entre 5 es 0,25. Raíz de 5. Pero te das cuenta que esto es en metros. Por lo tanto, en centímetros sería 25 raíz de 5 centímetros. Ajá, la C. Problema número 10, casita, ¿ya? Casita. A ver, Einar, Alejandro, acá está la 8. Ahí está la fotito. Vamos. Te doy la idea para la 10, ¿ya? Lo dejo planteado para ustedes nada más. Ya ustedes lo operan. Profesor, ¿podría poner las 7 un momento, por favor? Ahí está la 7. Gracias. Listo. Ahora sí, vamos con la 10. Lo leemos, lo planteamos y lo dejamos ahí. Problema número 9. Las manecillas de un reloj marcan las 9 horas, como se muestra en la figura. Determine a qué hora aproximadamente antes de las 10 se superpondrán el horario y el minutero. Cabe recalcar que esto tú lo puedes resolver también con el tema de RM, ¿no? En razonamiento matemático tú también trabajas relojes. Pero vamos a ver cómo se trabaja en física, pues, ¿no? Mira, en física tendríamos que hacer lo siguiente. El problema me dice que debo estar antes de las 10. Vamos a suponer que estoy acá. ¿Listo? Más o menos por aquí. De tal manera que el horario se habrá desplazado angularmente esta parte. Ángulo del horario. ¿Listo? En cambio, el minutero se habrá desplazado desde aquí hasta aquí. Este es el ángulo del minutero. Ahora, si te das cuenta, si no nos damos cuenta, si yo resto el ángulo del minutero menos el ángulo del horario, ¿cuánto me saldría? Me saldría, mira, el ángulo del minutero me saldría 90 grados por aquí, 90 grados por aquí y 90 grados por aquí. ¿Cuánto me saldría? 270 grados. Eso en radianes sería 3 pi medios. ¿Correcto? 3 pi medios. Ahora, simplemente me falta calcular los ángulos barridos. ¿Y cómo se calcula el ángulo barrido? El ángulo barrido es igual a omega por t. ¿Listo? Entonces, el ángulo barrido por el minutero es igual al ángulo, es igual a la velocidad angular del horario, o del minutero, por el tiempo. Y lo mismo para el horario, ¿no? Pero como se trata de un MCU, en un MCU la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y esto multiplicado por el tiempo. Entonces te das cuenta que todo se reduce al periodo. Entonces si yo quisiera calcular el ángulo barrido del minutero, sería 2pi por t entre el periodo del minutero. Menos 2pi por t entre el periodo del horario. Igual a 3 pi medios. Entonces, ¿cuánto valdrá el periodo del minutero y el periodo del horario? ¿Cuánto demora el horario en dar toda una vuelta? Dime, ¿cuánto se demora un horario en dar toda una vuelta? O un minutero, cualquiera de los dos. A ver, hacemos primero del minutero, ¿ya? El periodo para el minutero, tú sabes que el minutero en dar toda una vuelta se demora 60 minutos, ¿no? Esto tú lo vas a trabajar en horas. 60 segundos, no. El minutero no se demora 60 segundos. Ese es el segundero. El minutero se demora 60 minutos, una hora. ¿Listo? Una hora, 60 minutos. ¿Listo? Y el periodo del horario, el horario se demora 12 horas. Pero como ambos deben tener las mismas unidades, en minutos sería 12 por 60, 720. 700 minutos. ¿Correcto?
Entonces, al reemplazar tú esto, te vas a dar cuenta que vas a despejar el tiempo. Este pi con pi se van y vas a despejar el tiempo. ¿Ya, chicos? Por favor, ustedes despejan este tiempo. Está sencillo porque son valores nada más, números. Te das cuenta que son números. Entonces, despejas el tiempo t. Una vez que tengas el tiempo t, ese tiempo que tú tienes te va a salir en minutos. Entonces, como tú ya sabes el tiempo que ha transcurrido, te vas a dar cuenta que habrán transcurrido 49 minutos con aproximadamente 6 segundos. Por lo tanto, si han transcurrido ese tiempo de 49 minutos con 6 segundos, dime, ¿qué hora será aproximadamente? Las 9 horas con 49 y 6 segundos. ¿Listo? Despejen el tiempo, calculen este tiempo, por favor. Y esos tiempos y minutos, conviértanlos a minutos con segundos, porque no sale exacto. Listo. Y con eso hemos terminado los problemas de esta semana, chicos. Espero que se haya entendido en su gran mayoría de problemas. Nosotros nos volveremos a ver la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias, profesor. Nuevamente, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta la próxima, profesor. Sí, chicos. Cuídese. Gracias, Por si acaso, acá profesor. están las claves de los problemas de casa. También para que le tome nota. Nos vemos nosotros la siguiente semana. Chau, chau.